Saludo a todos los que formamos parte del doctorado en educación a través de la asignatura Construcción de Instrumentos, facilitada por el doctor Rafael Aguilar, mi compañera la maestrante Claudia Piamo y mi persona Daniel Ramos. Vamos a dar a conocer, a explicar nuestro tema que tiene por nombre Procedimiento de cálculo de la confiabilidad de instrumentos de recolección de datos o de información. Para entrar en contexto es necesario hablar de la confiabilidad. La confiabilidad es fundamental para garantizar que los resultados obtenidos sean consistentes y reproducibles, tanto en el enfoque cualitativo como en el enfoque cuantitativo. La confiabilidad se evalúa mediante procedimientos específicos que aseguran la validez y precisión de la información recabada. Por ello, para el enfoque cuantitativo, el procedimiento para calcular la confiabilidad de un instrumento generalmente implica métodos estadísticos que evalúan la consistencia interna, la estabilidad y equivalencia del instrumento. Sin embargo, en el enfoque cualitativo, para el ámbito cualitativo, la confiabilidad se refiere a la consistencia en la interpretación de los datos y en el proceso de recolección. De aquí surge su importancia en que usa estrategias como la triangulación, que implica el uso de múltiples fuentes y métodos, investigaciones o teorías fundamentadas con el fin de corroborar la información recabada. Ahora tomaremos la confiabilidad del instrumento desde el punto de vista o enfoque cuantitativo. Para este enfoque tenemos varios estudios en los cuales tomaremos en consideración la confiabilidad de la consistencia interna, que no es más que la que refleja la proporción de la variabilidad total de las puntuaciones que se debe a la variabilidad real del constructo medido y no a los errores aleatorios. Sin embargo, las pruebas paralelas consisten en diseñar dos pruebas equivalentes del instrumento, es decir, los ítems diferentes pero que miden lo mismo. Luego que se aplican ambas versiones a los mismos participantes involucrados en el fenómeno, se calcula la correlación entre las puntuaciones de ambas pruebas. Esto con el fin de corroborar su autenticidad del mismo. Además, este método riguroso es un método riguroso pero costoso y difícil de implementar, por el que no siempre es viable. Sin embargo, la división por mitades consiste en dividir el instrumento en dos mitades equivalentes. Posteriormente se suman las puntuaciones de cada mitad para cada participante, por lo cual se debe calcular el coeficiente de correlación entre las dos mitades. Además, se ajusta este coeficiente con la fórmula de Spiderman-Browns, que estima la confiabilidad total del instrumento, ya que una prueba total que es el doble de la mitad de las dos pruebas practicadas, por el que el integrante o se debe calcular el coeficiente cuando aplicamos este coeficiente. Si este coeficiente nos da un valor alto, esto quiere decir que la consistencia es viable para las dos partes involucradas. En este mismo orden de ideas, seguimos con el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es un coeficiente estadístico que se utiliza para medir la consistencia interna o confiabilidad de un instrumento de medición. Se usa para instrumentos con ítems que tienen más de dos opciones de respuesta, es decir, cuando utilizamos en este caso parcialmente verdadero, parcialmente no verdadero, en esas circunstancias. También se puede calcular fácilmente con software estadístico que ya existen predeterminados para calcular este alfa de Cronbach. ¿Qué pasa? Cuando estamos calculando el alfa de Cronbach y obtenemos valores mayores a 0,70%, esto indica que estamos en presencia de una buena consistencia interna para la prueba que se está aplicando. Esta técnica es más usada para medir consistencia interna porque se asumen todas las posibles correlaciones por mitades corregidas. Es decir, cuando vamos a aplicar el alfa de Cronbach tenemos la siguiente fórmula. El alfa de Cronbach es igual acá, que en este caso es el número de ítems, sobre a la menos 1, que multiplica a 1 por la sumatoria de las variables de cada ítem entre la varianza total. Y ahí podemos obtener, con esta fórmula, podemos obtener el total del valor del alfa de Cronbach. Seguidamente viene la constante de Cudder-Richardson,
que es un coeficiente estadístico utilizado para medir la confiabilidad de la consistencia interna de un instrumento o prueba que contienen ítem con respuesta dicotómica, por ejemplo, correcto o incorrecto. En este caso también utilizamos una fórmula parecida a la de alfa de Cronbach, solamente que acá utilizamos para este caso específico la condición es n como el número de totales de ítem, p como la proporción de participantes correspondiente a cada ítem, p por q que es una multiplicación allí o la suma de los productos de cada ítem, y s al cuadrado que es la varianza total de la puntuación de la prueba. Y con esta fórmula podemos nosotros determinar claramente esta correlación de Q de Richardson. Siguiendo el mismo orden, está el test retest, que es un método para utilizar la confiabilidad externa o estabilidad temporal de un instrumento de medición. ¿En qué consiste esto? Bueno, en aplicar un mismo test o cuestionario a los mismos participantes en dos momentos diferentes, bajo condiciones similares, y luego calcular la correlación de las dos series de las puntuaciones obtenidas. Este método permite medir la estabilidad de los resultados a lo largo del tiempo, es decir, si el instrumento produce resultados consistentes cuando se espera que el fenómeno del medio cambie. Ayuda a determinar si un instrumento es confiable para usos repetitivos o longitudinales, y es especialmente útil para pruebas psicológicas, educativas o de salud, donde se espera que las características evaluadas permanezcan estables en corto plazo. Seguida con la explicación, ahora vamos a ver cómo se construye un instrumento desde el enfoque cualitativo. La confiabilidad interna se refiere a la coherencia y la consistencia de la interpretación de los datos dentro del estudio. Esto se fortalece mediante la triangulación de la fuente de los investigadores o los métodos y la revisión constante de los datos para evitar los riesgos. La confiabilidad externa, la auditabilidad, implica la transparencia y la documentación detallada del proceso de la investigación. Además, permite que otros investigadores puedan seguir evaluando el camino metodológico y la decisión tomada. La calidad de la investigación incluye el criterio como creatibilidad, transferibilidad, dependibilidad y la auditabilidad, que se fortalece como la validación y de los participantes, auditorías externas y las descripciones ricas del contexto para facilitar la explicación de los resultados. La dependibilidad es el criterio de rigor científico dentro de la investigación cualitativa que asegura la coherencia y la estabilidad de los resultados a través de los procesos transparentes y sistemáticos, permitiendo que el investigador pueda llegar a las conclusiones bajo las condiciones comparadas. Para culminar, cerramos con este pensamiento que un instrumento confiable reduce los errores y asegura que los resultados obtenidos sean consistentes, replicable, que fortalezca la credibilidad de cualquier estudio o analítico. Magíster Daniel Ramos.